verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La falacia es una mentira y como tal no puede proceder de la verdad. No. Y desafortunadamente el uso de la falacia sí llega a ser utilizado en la defensa de la fe. Como lo he dicho, no siempre es porque se tenga esa mente maquiavélica para usarlo, pero llega a suceder, como en los casos que di de ejemplo hace un momento, de la generalización apresurada. ¿Usted qué opina en cuanto a las personas que llegan a utilizar esto, viéndolo desde una perspectiva de moral cristiana? Desde la moral cristiana es reprochable, porque la moral cristiana en principio se funda primero en el amor, ¿no? Y si hay amor, hay verdad, ¿ya? Yo no puedo decir yo te amo, pero te miento, ¿sí? O yo te amo y te fuerzo al error, o sea, yo te voy a engañar porque te amo. No, eso no es así. El amor ama en libertad, el amor es darse al otro, el amor es ponerse en los zapatos del otro, el amor es hacer con el otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Así de sencillo. Entonces, a mí ese tipo de, de prácticas me parece reprobable. Me parece reprobable. Sí, amén. Como decía usted acerca del espíritu del engaño, me hizo recordar lo que pasó en el huerto del Edén, por ahí en Génesis 3, donde llega Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Llega la serpiente con Eva, sí. Y la serpiente le recuerda las palabras que Dios le dijo a Eva. Y Eva le dijo, ¿sabes qué? Pues, o sea, Dios nos dijo que de cualquier árbol del huerto podemos comer, menos del árbol del bien y del mal. Satanás le recuerda eso. Oye, ya escuché que Dios te dijo que puedes comer de cualquier árbol del bien y del mal, y que bueno, que ibas a morir, pero sabes que yo te digo que no vas a morir. Lo primero que hace es ir en contra de la palabra de Dios. Y lo segundo que hace es aumentarle a lo que dijo Dios. Él les dice, cuando tú comas de ese árbol, tú sabrás reconocer el bien y el mal. Dios no tocó esa parte, pero es algo que le aumentó. Entonces, hay doctrinas, como nosotros vemos con el libro del Mormón, por ejemplo, en que ahí sí definitivamente se le agrega descaradamente muchas cosas que Dios no dijo, ¿verdad? Sí, ¿usted cómo ve este tipo de situación? O sea, si estamos comparando con el libro de Mormón, ¿usted cómo definiría esto? ¿Sí llega a ser obra de la maldad, obra de la mentira? ¿Usted cómo lo vería, mi hermano? Sí, definitivamente, o sea, si nos ponemos incluso a analizar desde la historia de José Smith, el fundador de los mormones, vemos que hay maldad, porque él era reconocido por ser mitómano, ¿sí? Y por ser aprovechado de la gente, se aprovechaba de la gente. Entonces, eso mismo lo llevó a fundar su propia iglesia con sus propias doctrinas, a inventarse semejante cuento pues del libro de Mormón, lo de las tablas doradas, pues que obviamente los testigos, porque lo más interesante de los mormones es que José Smith supuestamente tuvo 3 testigos de esas tablas, pero antes de morir 2 de esos testigos ya habían confesado públicamente que todo era una farsa y habían pedido perdón públicamente. Entonces ahí nos damos cuenta que esos testigos formaban parte de un complot. Y si nosotros miramos pues una iglesia que nace de un complot, pues no me parece que sea algo sano, ni que haya sido de verdad guiado por el Espíritu Santo, sino tiene que ser un espíritu de error, un espíritu de engaño. Pues sí, es eso lo que a mí me interesa, la verdad. Yo creo que Dios lo que quiere para la iglesia es una iglesia que defienda la verdad, una iglesia que se aferre a la verdad, una iglesia que enseñe la verdad, ¿verdad? Sí. Entonces, cada vez que escuchamos a alguien que nos habla la verdad, estamos escuchando que la verdad viene de Dios, la verdad procede de Dios. Dice la palabra de Dios que ninguna mentira procede de la verdad. Exacto. Pero la verdad, Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Dios no miente, y cuando Él nos habla y nosotros transmitimos eso, estamos transmitiendo verdad, estamos transmitiendo amor, estamos transmitiendo a Dios, ¿verdad? Amén. Ahora bien, mi hermano,
pues sí, vamos a entrarle al tema. Usted quería tocar un poquito lo que es el bautismo. Sí. No sé, ¿cómo quisiera usted abordarle, mi hermano? Bueno, yo quisiera que entonces tú nos explicaras tu bautismo, nos describieras, bueno, el bautismo que ustedes practican, cómo se llama, bueno, como el sustento bíblico, en qué se diferencia del bautismo que nosotros practicamos, ¿sí? Y bueno, no, o sea, como todo el sustento, toda la presentación de lo que es el bautismo para ti, según la Biblia. Y después de eso yo entraría a hacerte unas preguntas para analizar la solidez de los argumentos que expones, ¿ya? O bueno, del concepto del bautismo que tú manejas. Y en esas preguntas pues yo hago una observación y si tú quieres puedes responder esa observación y ahí paramos. Y luego yo entro a hacer una exposición de lo que yo considero o lo que veo que es el bautismo a la luz de la Biblia, cuál es el bautismo, cómo se llama, sus características, y ahí entonces tú ya entrarías a preguntarme, a cuestionarme sobre ese bautismo que yo expongo o el que cree pues la iglesia, el que voy a exponer a la luz de la Biblia. Y todos estos cuestionamientos yo te respondo y tú me haces las observaciones debidas y ahí ya digamos que terminamos esa parte y pasaríamos ya como a la última sección, que sería como resumir por qué razones, cada uno resume por qué razón hay que estar o tener esa creencia firme en el bautismo que practica y por qué distanciarse del bautismo que practica el otro hermano. O sea, en que yo me distancio de tu bautismo, por qué no lo acepto, ¿sí? Y por qué mi bautismo, digamos, es el más adecuado a la luz de la Biblia, y tú vas a hacer lo mismo sobre el bautismo que practicamos en la iglesia. Tú vas a decir por qué no lo aceptas ya al final, y por qué si aceptas el tuyo, por qué lo recomiendas a la luz de la Biblia. ¿Qué le parece, mi hermano, si damos primero pues definiciones de lo que para nosotros es el bautismo y quiénes son los candidatos para el bautismo? Bueno. Ya en base a eso pues ya empezamos con lo demás, cada quien da su definición. Entonces, ¿quiere que vaya yo primero? ¿Quiere usted primero? Para que digamos definiciones. Listo. Y vayamos de ahí. Entonces, vamos, dame tu definición del bautismo y la analizamos, ¿vale? Ok, bueno, el bautismo, hay que hacer una diferencia, mi hermano, entre lo que fue el bautismo de Moisés, lo que fue el bautismo de Juan el Bautista y lo que es el bautismo de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Porque bien la Biblia menciona que en Moisés hubo un bautismo cuando pasaron el mar. Uh-huh. Es un bautismo que los ligaba con Moisés, sí. ¿Verdad? Es un bautismo que no nos tocó a nosotros, es un bautismo que no le tocó a ninguna otra generación. Hubo una sola generación en toda la historia a la que le tocó ese bautismo. Entonces, no podemos generalizar a partir de ese bautismo para que esas mismas características se encajen con el resto de los demás bautismos, ¿verdad? Lo mismo sucede con el bautismo de Juan. Ajá. O sea, Pablo nos narra la escritura que Pablo en alguna ocasión, hablando con los discípulos de Juan el Bautista, él les comentó que si habían sido bautizados, ellos le dijeron que en el bautismo de Juan, pero él les habló del Mesías, ellos aceptaron a Cristo y los bautizó. Entonces el bautismo de Juan tampoco aplica para que nosotros generalicemos de ahí para lo que es el bautismo de Jesucristo. Entonces, bien, una vez habiendo comentado esto, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el bautismo de Cristo. Okay. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer en esto en Colosenses 2, del 11 al 12, y dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en poder de Dios que le levantó de los muertos. Uh-huh. Bautismo viene de la palabra baptisma, ¿verdad? Y esto significa estar sumergido.
En este caso, por ejemplo, dice la palabra del Señor que en Cristo fuimos sepultados con Él a través del bautismo. El bautismo lo que significa es muerte, sepultura y resurrección. Fuimos nosotros sepultados con Cristo a través del bautismo. Entonces, ¿quiénes eran los que se bautizaban en el nombre de Jesús? La palabra de Dios nos dice en Marcos 16, el que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado, ese será salvo. Mateo 28 dice que, Mateo 28 del 19 al 20 dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? También la palabra del Señor nos habla acerca de que tenía que haber arrepentimiento para poder ser bautizado. En el caso, por ejemplo, de... Perdón, sí, digamos. quisiera que paráramos un momento porque, bueno, ¿vas a seguir exponiendo como tu visión del bautismo o quieres, como tú habías planteado, mirar primero la definición del bautismo, que la analicemos y ya vamos mirando todo lo demás? ¿Te parece? Perfecto. Sí, entonces usted ahora me da la definición. Yo ya le comenté, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos analizado, el bautismo significa eso: muerte, sepultura y resurrección, el bautismo de Cristo. Como decía, pues hay que hacer una marcada distinción en lo que fue el bautismo de Cristo a lo que es el bautismo de Juan o el de Moisés. Entonces, bueno, eso es lo que yo le estoy comentando. Si quiere usted, adelante, mi hermano. Bueno, entonces, a ver, yo que veo, pues el bautismo históricamente es un rito de iniciación. Hablando ya a nivel histórico de otras religiones más antiguas que el cristianismo, que el mismo judaísmo, el bautismo es un rito de iniciación, de limpieza, ¿sí? Donde yo me limpio de esas impurezas para hacer parte de una comunidad de creyentes o de un grupo en especial. Ese es el sentido inicial, ¿verdad? O sea, es un rito de limpieza e iniciación. Ok. Ahora, que sea sumergir, no necesariamente. La palabra bautizo en griego, obviamente uno de sus definiciones es sumergir, pero no es la única. Y eso precisamente lo podemos corroborar si nos ponemos a mirar distintos tipos de bautismo en la Biblia, donde veremos que no necesariamente significa sumergir. Por ejemplo, el que tú bien mencionaste, el bautismo en Moisés, que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2, dice que Israel fue bautizado, todo Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Pero si nos ponemos a analizar, el paso de Israel fue en seco, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué se sumergieron? Sobre nada, porque el agua no los tocó, no se sumergieron en agua. Entonces, ya en ese punto, desde ese punto de vista, podemos desvirtuar que bautismo signifique sumergirse. Por otro lado, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia nos narra que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, ¿ok? Entonces descendió sobre ellos y eso es un bautismo. Vemos que entonces no hubo como no se sumergieron en el Espíritu Santo, sino que Él descendió. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? Digamos que en el Antiguo Testamento el bautismo como tal fue anunciado por Dios, ¿sí? Y nos describe cómo sería ese bautismo. Y lo más curioso es que cuando habla de él, nos habla de rociarnos con agua pura, que nos limpiará de nuestras inmundicias.
Voy a buscar un momentico la cita, y si tú quieres hacer un comentario mientras tanto, pues bienvenido, pues te doy la palabra. No, mi hermano, ahorita, bueno, estamos exponiendo, ya vamos a venir con nuestras Listo. refutaciones de lo que hemos dicho más adelantito, Listo. ¿no? Listo. Entonces, mira, dice Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 29, os tomaré de entre las gentes donde estáis, os recogeré de todos los países y os conduciré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias. Entonces vemos que ahí habla de rociar, no de... A ver, ¿cómo? A ver, de nuevo, mi hermano, ¿podría leerlo nuevamente? Perfecto. Entonces, dice Ezequiel, capítulo 36, versículos Ezequiel 36, versículos 24 al 29. Dice, os tomaré entre las gentes donde estáis, os recogeré de todos los países y os conduciré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura, y os purificaré de todas vuestras inmundicias. O sea, esto es un bautismo que purifica, como habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es el significado esencial del bautismo? Esa purificación. Y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Obviamente ya estamos viendo cuál es ese bautismo que imprime el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, desde aquí ya se ve. Y vemos... Entonces, ¿ese bautismo se refiere al Espíritu Santo o cómo? No. A ver, lo que tenemos que aclarar primero es que el bautismo es uno solo, ¿no? No existe bautismo del Espíritu Santo como tal y bautismo en agua, sino que a través del bautismo en agua viene la promesa, como nos dice Hechos capítulo 2, dice que a través del bautismo llega la promesa para todos, que es el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Ok. Bien. Bueno, ¿usted lo contempla como una sola situación que puede pasar en momentos separados o cómo? No, sí, esa es una sola situación en momentos separados. ¿Qué sucede? El creyente automáticamente abraza la fe, se bautiza, ¿sí? Y en ese momento del bautismo recibe el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Más adelante en Hechos hay algo que sucedió un poquito al revés, que las personas recibieron el Espíritu Santo antes, eran los gentiles, pero automáticamente el apóstol mandó a que ellos se bautizaran, el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces es algo que va íntimamente relacionado. No puede haber bautismo de agua y hay que esperar después al bautismo del Espíritu Santo, no. Ni que primero es el bautismo del Espíritu Santo y que hay que esperar un tiempo para recibir el bautismo en agua, no es bíblico. Lo que es bíblico es que es un solo bautismo donde yo recibo esa agua o recibo ese bautismo en agua, y ese mismo bautismo ya me imprime el Espíritu Santo en mi vida, y después ya veremos cómo lo imprime a través del bautismo. Esa cita de donde usted me comentó, sí, señor, que primero se recibió el Espíritu Santo y después se recibió el bautismo, fue a un centurión o algo así, ¿no? En Hechos 10, me parece. Sí, un centurión que estaba con unos amigos y la familia buscando que él les predicara, un centurión piadoso que quería escuchar de la palabra de Dios. Sin embargo, ahí sí hay primero reciben el Espíritu Santo y es cuando Pedro dice, bueno, y ahora, ¿qué impide que los bauticemos en agua? Exacto. Pero son dos situaciones distintas y son de diferentes maneras de manifestarse, ¿no? No, ¿por qué? Porque igual el evento de bautizarse con agua fue inmediatamente después de bautizarse, de recibir el Espíritu Santo. Ahora, no si nosotros miramos la Biblia, dice que hay una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Entonces, no hay forma, o sea, hablando del bautismo apostólico, pues el bautismo en Jesucristo es un solo bautismo, que por el medio de ese bautismo se recibe el Espíritu Santo. Y es más,
el mismo apóstol Juan nos dice que él bautiza con agua, pero el que viene detrás de él bautiza con fuego y Espíritu Santo. O sea, que quiere decir que en el bautismo de Jesús no es que se fuera a quitar el agua, sino que además del agua se incorpora ya el Espíritu Santo. Es parte todo integral de una sola cosa. Y con ustedes en cuanto a la ceremonia de la efusión, por ejemplo, en la ceremonia de la efusión, ¿qué sucede ahí? Cuando el sacerdote les toca así la mejilla. Bueno, ahí ya es que tocaría mirar todos los elementos del bautismo católico, ¿no? Y explicar cada uno de ellos, ¿no? Pero se dice que en la efusión reciben el Espíritu Santo. Sí, claro, o sea, en el bautismo como tal ya reciben el Espíritu Santo. Y la efusión es una segunda. O sea, sería como su primera comunión con el Espíritu Santo, sí, ahí claro, en el mismo bautismo. Claro, porque el Espíritu Santo, bueno, primero que todo nos viene a traer la salvación, la verdad y la vida eterna, ¿no? Y ese mismo, por eso es que todos lo necesitamos en ese sentido, ¿sí? Todos nacemos espiritualmente muertos, nacemos en pecado, porque Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos, sin excepción. Y en Salmo 51:7 dice que en culpa nací, pecador me concibió mi madre. Desde ese sentido, entonces nosotros vemos que todo... Salmo 51 dice... 51:7. Ajá. Lo que pasa es que en la Biblia del Tanakh, esa porción no aparece que el pecado está en el hijo, sino en la mamá, que en pecado la mamá concibió al hijo. O sea, no habla de que el hijo haya traído pecado o haya nacido pecador, sino que en el pecado de la madre fue concebido el hijo. Es lo que dice en el Tanakh, ¿no? Tengo mi copia aquí arribita, pues, si fuera necesario la podría traer, pero ahí se maneja así. O sea, y de hecho, claro, pues yo creo que se podría poner, en los comentarios voy a poner la dirección, el enlace para que puedan entrar y ver cómo lo traduce la Biblia hebrea. En dado caso, nosotros no usaríamos una Biblia, ni la suya ni la mía, sino una intermedia, para que pudieran ver que ahí la traducción judía, o sea, yo supongo que nadie traduce mejor el hebreo que los judíos, ellos ponen que el pecado, en el pecado de la mamá fue que se concibió el hijo. No se menciona que el hijo haya nacido pecador. No se menciona así, pero bueno, la versión que usted maneja supongo que así viene, ¿no? Bueno, no, es que es muy interesante lo que acabas de exponer, pero es que nos lleva a otro tema, porque ahí ya tendríamos que hablar de los cánones del Antiguo Testamento, o de la Tanakh, cuando surgió la Tanakh como tal, si es de la época de Cristo, si Cristo conoció la Tanakh, ¿sí? ¿Sí? O es posterior, sí, que es un intento de resucitar antiguas escrituras que estaban en hebreo y que se perdieron con el tiempo y que se encontraban mayoritariamente en griego. Pero eso ya es otro asunto donde tendríamos que definir cuáles eran las escrituras que se utilizaban en el siglo I y a partir de esa hacer la interpretación, porque esa sería la verdadera fe de la iglesia. Entonces, bueno, descartemos, digamos que para no entrar en ese tema, quitemos el Salmo 51:7, desvirtuémoslo, pongámoslo de lado, y sin embargo tenemos todavía el Romanos 3:23, todos pecaron y todos fueron separados de la gloria de Dios, ¿sí? También hay uno en Job, que en este momento no recuerdo la cita, donde Job reconoce que él nació en pecado. Tendría que buscarte la cita porque no la tengo a la mano, luego te la doy con mucho gusto. Entonces el bebé, vamos a suponer que el bebé es pecador, desde el vientre él es pecador. No. Bueno, nace pecador. Sí, pero no tiene pecado, sí, claro. Ok, vamos a suponer que la mamá embarazada sufre un accidente automovilístico y muere sola junto con su bebé que está en su vientre. Ajá. O sea, él murió en pecado. ¿Qué pasa con ese bebé? Bueno, ese bebé va al cielo. O sea, confiamos, la Iglesia Católica confía en que ese bebé va al cielo por la misericordia de Dios, y nos amparamos en la promesa que le hizo el apóstol Pablo, bueno, cuando le predicó al carcelero, ¿no? Dice,
cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿ya? Pero entonces ahí tendríamos que mirar que esa promesa es una parte del bautismo, y entonces ahí yo te tendría que seguir describiendo que el bautismo que nosotros practicamos, o el que yo miro en la Biblia, es un bautismo de familia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mecánica? El jefe de familia abrazaba la fe, y una vez abrazaba la fe, él hacía bautizar junto con todos los de su casa, sin excepción, todos, absolutamente. Bueno, hablando del carcelero, dice la palabra de Dios, dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, lo dice la Biblia latinoamericana, ¿no? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Ahí le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Claro. Y sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Dice el versículo 34, los había llevado a su casa, ahí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Sí. Todos los suyos creyeron en Dios. Sí, pero claro, en el caso de este bebito que falleció en el vientre de su madre y que era pecador, porque pues pecador es concebido o algo así, bueno, tiene pecado, entonces no es necesario bautizarse para ir al cielo. Bueno, entonces... O sea, no es necesario que los bebés se bauticen para ir al cielo. Sí es necesario, claro que sí es necesario, pero... Entonces, en el caso de este bebito, ¿cómo se justifica esto? O sea, el bebé se considera un ser desde que está en el vientre o después de salir del vientre. ¿En qué momento ya es necesario? ¿Al salir del vientre sería? Sí, los primeros días de nacido, así como la circuncisión, ¿sí? Que a propósito, en esa lectura que tú hiciste de que el bautismo es sumergirse o enterrarse con Cristo y salir con Cristo, ahí habla precisamente de la circuncisión y compara la circuncisión con un bautismo, ¿sí? Y si la circuncisión era a los 8 días, pues eso quiere decir que el bautismo al cual se están refiriendo enseguida es un bautismo similar a lo que era la circuncisión, o sea, muy reciente, muy pegado a lo que es la fecha de nacimiento. Pero para cerrar esto, yo quiero que hablemos... Que ¿el bautismo es la nueva circuncisión? ¿Ah? Sí, claro. ¿Usted estaría de acuerdo con eso que dicen de que el bautismo es la nueva circuncisión? Digamos que si lo tomo como un término popular, sí, claro, puede ser. Pero ya en el término literal de ir a la palabra, pues no tendría que ser una nueva circuncisión, porque la circuncisión nueva es una circuncisión de corazón. Ya es eso. Algo, sí. Entonces, pues sobre ese versículo, por ejemplo, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea que sí somos circuncidados, pero de una manera pasiva, no tenemos que hacer nada. Ya somos circuncidados en la circuncisión que Cristo tuvo. Él cumplió esa ley por nosotros, por así decirlo, la ley de la circuncisión. Pero ese pacto de Abraham en la carne, era un pacto en la carne, o sea, y Cristo lo cumplió por nosotros cuando él fue circuncidado. Pero la circuncisión y el bautismo son dos cosas diferentes. Si nosotros tratamos de comparar esto con esto y decir que son los mismos, sería una falacia de extracolación no justificada. No es lo mismo, porque estamos sí, comparando dos cosas diferentes y estamos diciendo prácticamente que son lo mismo. Cuando en la circuncisión de Cristo se llevó en un momento determinado, con un significado determinado, y el bautismo de Cristo se llevó tiempo después, con un significado diferente también, porque Cristo tanto se circuncidó como se bautizó, y son dos cosas con diferente significado que no pueden tomarse como iguales, por así decirlo. Hay circunstancias para ser circuncidado, tenía uno que ser judío o vivir ahí, ¿no? Y estar sujeto a esa ley. Para ser nosotros bautizados con Cristo, esto no es así. Entonces hay muchísimas cosas que diferencian estas dos, y sin embargo en los debates, precisamente en grupos como el que usted dirige, sí he visto que dicen que el bautismo es la nueva circuncisión, y eso, pues, al comparar dos cosas tan diferentes y decir que son lo mismo,
sí se me llega a hacer como una falacia. Es como decir, esta cápsula de omeprazol y esta cápsula de cianuro son cápsulas y son lo mismo. Yo te voy a El decir omeprazol por sirve qué. para la gastritis, Yo te voy a decir el por qué cianuro no. para suicidarse. Entonces, Ok. aunque parecen lo mismo, realmente no lo son. Yo entiendo tu ¿no? teoría, pero yo te voy a demostrar por qué no lo son. Porque es que eh, la circuncisión termina como tal ya en el nuevo pacto. Entonces, se acaba uno y comienza el otro. ¿Ok? Tienen características especiales. La circuncisión era el pacto de Dios, ¿sí? Era la forma de sellar el pacto de Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo. O sea, para pertenecer a su pueblo había que circuncidarse. Era el rito de iniciación. El bautismo, como ya te dije, es un rito de iniciación. ¿Ok? ¿Para pertenecer a qué? A la iglesia. Entonces, también hay que pensar en ese aspecto. ¿Cómo puede un bebé, ¿sí?, ser miembro de la iglesia sin bautizarse? ¿Cómo puede hacerlo? Y si tampoco él puede confesar a Jesucristo con su boca, ¿cómo puede un bebé llegar a ser miembro de esa iglesia? ¿Con qué rito de iniciación? Pues de acuerdo a lo que usted mismo me manejó hace un rato, ese bebé, porque era un bebé y, o sea, nosotros no permitimos que maten bebés en el vientre de la mamá porque para nosotros ya es un bebé, ¿verdad? Ya es toda un ser completito, terminado y tiene los mismos derechos que un niño que está afuera, ¿verdad? Y para la ley judía era lo mismo. Si una persona mataba a una mujer embarazada, era como si hubiera matado a dos personas, ¿no? Sí. Entonces, este bebito que falleció en el vientre de su mamá en ese accidente automovilístico no era parte de la iglesia. O sea, ustedes eso manejan. Bueno, listo. Aló. Sí. Ya, Sí, espérate aquí que se fue un estamos. momento el audio. Mira, Disculpe, sí, quiero que cerremos el tema del bebé. Yo te doy la explicación, te doy la respuesta, sí, porque me hiciste la pregunta, pero no me dejaste terminar como la explicación. Entonces, entonces ahí sí tú me explicas, pues, cómo hace un bebé para ser parte de la iglesia sin bautizarse. Entonces, lo primero es que estábamos hablando que en Hechos, el ejemplo del carcelero, el bautismo, se bautiza toda la familia. Sí, a todos se les predicó, pues también se le puede predicar, o sea, está toda la familia, se les predica, ¿sí? En este caso sí, todos creyeron, pero si nosotros miramos, no es el único caso. O sea, todos los bautismos en el libro de Hechos de los apóstoles, incluso en una carta de las de Pablo, que se nombran, son bautismos de familias completas. Solo hay una excepción de un bautismo de individuos. ¿Cuál es? El eunuco. El eunuco se bautizó solo. Y me van a decir, si ven, entonces no existe el bautismo de familias. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque un eunuco es una persona que es castrada, que pierde su miembro reproductor para servir a una reina o un monarca. Bueno, esa era como la usanza de la época. Entonces, pues obviamente al no tener aparato reproductor no podía tener familia. Por eso se bautizó como individuo. Pero todos los demás, todos los ejemplos que tú veas en Hechos de los Apóstoles y en la Biblia, pues del bautismo de Jesús, es bautismo de familias. ¿Ya? Por ejemplo, Ahora, pero como habíamos visto ahora, también en el caso del centurión, él también, aunque se bautizó con toda su familia, también toda su familia había creído, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Estefanás. Pero por ejemplo, sí, hay más. Está el caso de Lida, de Estefanas. Hay muchos casos, pero todos los que tú ves son de familias. Pero en el caso de Estefanas también dice que su familia, o sea, los que fueron bautizados, tomaron la responsabilidad de ministrar las necesidades espirituales de los corintios. O sea, Estefanás se bautizó con toda su familia, pero también toda su familia tomó responsabilidad de ministrar, y un bebé pues no puede tomar esa responsabilidad. Lo que nos dice que Estefanás pues también, porque se menciona a su familia más adelante. Sí. Entonces Estefanás se bautizó con toda su familia, pero toda su familia estaba en edad de creer. Entonces, en ese caso, ¿no? El otro caso, ¿cuál era el que me decía usted? El de Lidia, la vendedora de púrpura. Sí, Lidia, la vendedora de púrpura. Sí, pues sí, ella dice la palabra del Señor que el Señor abrió su corazón para que respondiera a las palabras dichas por Pablo, ¿no? Y Lidia indica que, bueno, ella los lleva a su casa
¿no? Ella quería, lógicamente, si los lleva es porque quiere que ellos, lo mismo que ella recibió de ellos, lo quiere para toda su familia, ¿no? Para todas, sin excepción. Claro, entonces ella fue movida, en su corazón fue movido para que respondiera a las palabras dichas por Pablo. Él quería que lo mismo sucediera con su familia. Esa es la razón por la cual los lleva y hasta los invita a quedarse. Ella quiere que su familia también, su corazón. Mire, hermano, en este caso, por ejemplo, toda de su Lidia, familia. En este caso de Lidia, por ejemplo, no, pues la verdad no sabemos. O sea, podemos nosotros decir, tal vez había bebés, ¿no? Pero eso sería una suposición. Tal vez había bebés, ¿no? A lo mejor ya había bebés. En mi familia, por ejemplo, ya tiene como 11 años que no hay bebés. Hay otras pero formas en el caso de Lidia decimos tal vez. Si decimos que sí lo sabía, tendríamos que buscar la manera de sustentarlo con algo, ¿no? Claro, en las cuestiones legales, el que afirma está en la obligación como que de más o menos sustentarlo, ¿no? Está muy bien. Entonces, yo voy a sustentar todo eso que te he dicho, pero vamos a cerrar ya lo del bebé. Ok, disculpe, hermano, disculpe, sí. Entonces, en ese entendido de que el que cree es el jefe de familia, pero los que son salvos son él y toda su casa, ¿sí? O sea, la afirmación no dice, si crees tú y tu familia serán salvos, no dice, crees tú, ¿y quiénes son salvos? Tú y tu familia, ¿ok? Y en ese sentido, entonces ya hablamos de que la fe alcanzaba para el bautismo, para la salvación de este niño que no alcanzó a ser bautizado. Ahora, ¿eso qué implica? ¿De quién es la responsabilidad? De los papás. Los papás es el bautismo. Si el niño muere sin bautizar, ¿de quién es la responsabilidad? Del papá, ¿ya? Y esa responsabilidad, bueno, pues pueden ser por A, X, Y motivos, no nos ponemos aquí a discutir por qué lo bautizó, por qué no alcanzó a bautizarlo, sino es el entendido de que este bautismo que viene a través de la fe de uno hacia toda la familia, alcanza a cubrir esa salvación, y por eso no habría ningún problema, ni hay que pensar en el limbo, que ese fue un error muy grave, no de la iglesia, porque es que si nosotros nos vamos a mirar cuál fue la definición del limbo que dio la iglesia en el Concilio de Trento, ¿sí? Nos dice que el limbo era un lugar, o es el lugar donde estaban las almas encarceladas, los espíritus encarcelados a los cuales Jesús les predicó. O sea, todos esos santos, esos patriarcas del Antiguo Testamento que digamos que murieron con la esperanza en Jesucristo, en el Mesías, y que estaban como en ese estado de espera, las almas encarceladas. Ese era el limbo. Y con el tiempo la imagen se fue deformando por la Divina Comedia de Dante, la imaginación popular, e incluso hasta escuelas teológicas empezaron a especular sobre el limbo de niños, de bebés, pero que haya sido una doctrina oficial de la iglesia como tal, del limbo de bebés, ese tipo de cosas del magisterio, no lo es. No pero lo es, finalmente, bueno, doctrina es una enseñanza, ¿no? Y en ese momento, pues sí hubo errores, ¿no? El ser humano puede equivocarse, o sea, todos estamos... Sí, pero son como escuelas de interpretación. No somos infalibles, ¿verdad? Sí. Entonces, pues llega a suceder, y el término de lo que es una doctrina, pues es una enseñanza. En ese momento, para la gente común, que no tenía acceso a los escritos magisteriales, el escuchar ciertas cosas en el púlpito era una enseñanza para ellos, y era lo único que tenían, y para ellos en ese momento pues tal vez fue válido, ¿no, mi hermano? Yo prácticamente no hablo mucho de eso porque pues sé que ahora esa situación la han corregido. Sí, se ha corregido. Gracias a Dios se ha corregido, y pues un error lo comete cualquiera, claro, ¿verdad? Pero como decíamos nosotros aquí, dice usted que en el caso del carcelero, ¿verdad? Sí, en efecto le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto fue a mí me pareció como algo profético, como algo de Dios, algo del Espíritu Santo, que le dijeran, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ellos sabían lo que iban a hacer, llegar y hablarles, y tal vez el Espíritu Santo les había revelado que iban a ser salvos, porque aquí dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todos los suyos, pero dice la Biblia que todos los suyos creyeron, la sí, palabra de claro, Dios. claro, creyeron. Ahora, pero el decir que esto, de que esta promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y eso incluye a todos los bebés y a todas las casas, sería como generalizar a partir de este efecto único e irrepetible. La Biblia no nos vuelve a comentar de que hayan ido con otro carcelero y que haya sucedido lo mismo con otra persona. Es como el ejemplo que le mandé yo a usted, que le comenté que me lo estudiara más o menos de lo que es la generalización apresurada, que está un rebaño de ovejas blancas, el reportero señala una oveja negra y dice, estamos ante una plaga de ovejas negras. Vale. Hay una sola oveja negra, todas las demás son blancas, pero él está generalizando a partir de una. Entonces, el generalizar a partir de lo del carcelero y decir, no, es que la promesa de Dios es que cree el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. En este aspecto, fue una cosa que sucedió con el carcelero, pero también con el carcelero, todos los que escucharon la palabra del Señor, escucharon la palabra del Señor y se bautizaron. Discúlpame, eso, gracias a Dios, pasa, la mayoría de las ocasiones tiene que pasar, ¿no? Sí. Que escuchen la palabra del Señor y se bauticen, eso a mí me parece bien. Pero le digo, generalizar a partir de ahí no me parece justificado, pero bueno, adelante, mi hermano. Bueno, podemos estar de acuerdo en que todos los bautismos eran de familias, ¿cierto? En los hechos, a excepción del de eunuco. Eso es generalizar. No, pero todos los bautismos eran de familias, no porque usted mismo citó al etíope eunuco. Sí, pero podemos decir que hay varios bautismos de familias registrados en la Biblia. De ellos, el carcelero, como quedamos, su familia escuchó el mensaje. Del centurión, como escuchamos también, su familia escuchó el mensaje, cenaron con los apóstoles y se regocijaron de haber creído en Dios. De Estefanás, vemos que su familia, los que fueron bautizados, después tomaron ministerio y cargo en la iglesia para atender las necesidades del pueblo. Un bebé no podría hacer eso. Entonces sí vemos que hay muchos bautismos de familia registrados en la Biblia. No todos son, como habíamos dicho, no todos son. Excepto los que uno. hay. Todos en el caso de la vendedora de púrpura, ahí, todos excepto pues sí, uno. le digo, si decimos que había un bebé, tendríamos que buscar la manera de demostrarlo. Sí, yo lo puedo demostrar, pero ya tendríamos que abordarlo desde otro lado. No nos encasillaríamos tanto adelante de una vez ese ahorita tema. Para que no perdamos el hilo. Ya que tú estás hablando del tema del carcelero y que ya habíamos hablado lo de qué es el bautismo de sumergirse, es interesante ver que el carcelero se bautizó en la cárcel, ¿sí?, con su familia, ¿sí?, y ahí en la cárcel no había ningún lugar para sumergirse. No es que hubiera un río por la cárcel, porque pues no habría seguridad, cualquiera se podría volar. Tampoco había piscinas ni pozos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que tenían a la mano? Una vasija. ¿Y qué hizo con esa vasija el carcelero? Limpió las heridas del apóstol, pero también con esa vasija se bautizaron, porque no había, como te digo, no había ni piscina, ni habían ríos en la cárcel, ni tampoco hay una narración que nos diga que el carcelero salió caminando con el apóstol y se lo llevó para la casa delante de toda la guardia, porque ya sabemos que eso sería un absurdo imaginar, ¿no? Que se fueron a un río y se bautizaron y después regresaron a la cárcel. No sucedió. Ahora, mi hermano, aquí en esta porción no se dice que se haya bautizado en la cárcel. Comprendo que eso es parte de la tradición. Claro, esto no aparece aquí en la escritura. Comprendo que usted que conoce, vienen de que simple... ha estudiado la tradición de la Iglesia Católica bien, se ve que sí, porque pues por su perfil pude ver que sí es una persona que se prepara. Veo y sé, yo también estoy enterado de que esto es parte de la tradición, de que se bautizó tal vez él ahí mismo en la cárcel, pero es algo que la Biblia no lo dice. Usted lógicamente lo da por sentado porque viene en escritos antiguos, ¿no? La Biblia no lo dice así. No dice que se fueron de la cárcel y fue fuera de la cárcel, sino dice lo que pasó después de que fueron bautizados, ¿no? Dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa. O sea, lo que sabemos es que no estaba en la casa. Lo que sabemos es que él los sacó de la cárcel. Pero lo que no se dice es que se bautizaron en la cárcel. Eso no lo comenta, eso sí no lo dice. Pero finalmente el punto aquí era
que el bautismo de familias completas, en el caso de él, su familia escuchó la palabra y se bautizaron. Esta es la situación, o sea, lo que andamos viendo es aquí de los bebés. En la familia de él, los que se bautizaron escucharon la palabra. Bueno, ¿sí? dejemos un poquito de lado los bebés, ahorita hablamos de eso, pero retomemos el primer tema, que es el agua, sumergirse o rociar, para entender cómo, para definir si de verdad bautismo es sumergirse en agua o no. O sea, yo ya te he dado unos ejemplos que claramente muestran que no es lo que tú definiste. Y en ese sentido quiero ¿Del ir a Antiguo otro... Testamento, mi hermano? Me los dio del Antiguo Testamento. No solo del Antiguo Testamento, sino hablamos de los del Nuevo Testamento. ¿Del Nuevo cuál me dijo? ¿De rociarlos? ¿Cuál fue? Bueno, entonces hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, que descendió sobre el fuego, en lenguas de fuego sobre los apóstoles. Ese es un bautismo. Hablamos que en 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2 está el bautismo en Moisés, que fue un paso en seco, estuvo presente el agua, estuvo la nube y estuvo el mar, pero el paso fue en seco, no se sumergieron en ningún lado. Y si nosotros fuéramos a aplicar esa lógica tuya a ese bautismo, entonces tendríamos que decir que los que se bautizaron o los que bautizó Dios en el paso del mar fue al faraón y a su ejército, porque ellos fueron los que fueron sumergidos en agua y murieron, fueron ahogados. Pero vemos que no, a pesar de eso, el apóstol Pablo no dice que el faraón y su ejército fueron bautizados, sino que fue Israel que pasó en seco. Ahora, bueno, aquí mi hermano, estamos nosotros, y pues yo le había dado una pista al principio, le había yo dado una pista para que no tocáramos esto, porque no quería llegar a esto, pero... Sí, no, yo sé que son bautismos distintos, sí. Estamos comparando cosas completamente no diferentes, son queremos distintas, nosotros aplicarles el mismo criterio. Es la pastilla, la cápsula de omeprazol y la de cianuro, o sea, una sirve para la gastritis, otra para suicidarse, se parecen pero no son lo mismo. En el caso para empezar, la palabra en griego y la palabra en hebreo pudieran ser diferentes. En griego, que es de donde dijimos que sale baptisma, significa realmente sumergirse. La gente cuando lavaba su ropa la sumergía, ¿no? O sea, estaba bautizando su ropa. Pero en este caso, en la cuestión de Moisés, no podemos comparar porque es diferente. Es muy diferente. Una sola generación tuvo el bautismo de Moisés. Discúlpame, no, pero permíteme igual. Un segundo. Es más, hermano, fíjese, dice usted que el bautismo de bebés de alguna manera o de otra, o el bautismo en agua, de alguna manera o de otra, es para salvación, ¿no? No, todavía no abordemos ese tema. Pero sí es o no es. Sí es para salvación. El bautismo de Jesús. Los que recibieron el bautismo de Moisés, la mayoría murieron en el desierto. Sí, pero estamos hablando del bautismo en Jesús. Y hubo varios que fueron bautizados en el bautismo de Moisés. Sí, y todos ellos, la tierra se abrió, la tierra se los tragó. Claro, o sea, ese bautismo no les garantizó gran cosa. O sea, no podemos nosotros comparar. No, disculpa, pero ahí estás cometiendo una falacia y te la voy a señalar. Adelante, mi hermano, adelante. ¿Por qué? En primer lugar, yo dije que el bautismo que salva es el bautismo en Jesús. Y tú estás haciendo una generalización diciendo que esa se aplica a todos los bautismos. Resulta que cuando yo estoy diciendo... Claro que no se aplica a todos los bautismos. No, por eso, tú me estás mostrando que no se aplica a todos los bautismos y yo estoy diciendo que solo es del bautismo de Jesús el que salva, no el de Juan, ni el bautismo de Moisés. Entonces, por eso mismo yo no veo por qué meter el de Moisés. Ahora, o sea, fue por eso que al principio dije, te lo ¿para pongo, qué metemos el de Moisés sí, si no es lo mismo? Te pido que me dejes hablar. Mira, ahora sí te explico por qué te puse el de Moisés. En primer lugar, porque lo que estamos mirando es la definición del bautismo, no cómo se hacía el bautismo, la definición como tal. Y si tú me dices que la definición de bautismo es sumergirse en agua, yo tengo que coger cualquier parte de la Biblia donde me hable de bautismo y verificar que efectivamente ahí hubo personas que se sumergieron en agua. Y ya hemos visto varios ejemplos donde no. Ahora, tú me dices, no, es que el bautismo de Israel fue en hebreo
y entonces en hebreo el bautismo, la palabra es distinta, pero no te estás fijando que el texto que yo estoy tomando es de un texto griego, ¿sí? Porque Pablo escribía en griego, ¿sí? La carta a los Corintios, que originalmente fue escrita en griego, sí, y entonces el término que está utilizando Pablo para bautismo está en griego. Entonces ahí ya estamos viendo que definitivamente por los varios textos que hemos visto, tu definición de bautizarse como sumergir no resiste, se desbarata. Y te lo voy a bien empleada en el bautismo de Moisés. Bueno, pero en el bautismo de Jesús es otra cosa. Porque es que estamos hablando de la definición de bautismo, no estamos diferenciando los bautismos. Pero nosotros estamos hablando acerca del bautismo de Jesús. Desde un principio lo quise dejar en claro para que no nos saliéramos a los demás tipos de bautismos, porque estamos hablando del bautismo de Jesús. Pero es que para hablar de bautismo tenemos que tener una definición única y clara. Y tú la diste y yo empecé a poner la prueba, ¿sí? Con las citas. Y no pasó. O sea, esa es la realidad. Y te lo voy a mostrar con otro texto. Vamos otra vez a Pentecostés. Pentecostés nos dicen que ¿cuántas personas se bautizaron? 3,000. ¿Dónde fue Pentecostés? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Ok. En Jerusalén del siglo I, volvemos a lo mismo, no había piscinas. El río más cercano a la ciudad de Jerusalén, si tú lo verificas a pie, está a 3 días de camino, ¿sí? Y por último, el único, digamos, fuente de agua en la ciudad de Jerusalén en el siglo I eran los pozos de agua, ¿sí? Los pozos que la gente sacaba el agua para alimentarse, para cocinar, para limpiar, ¿sí? Y entonces, si tú me dices que bautizarse en el nombre de Jesús significa sumergirse en agua, resulta que en el día de Pentecostés se bautizaron 3,000 personas sin un río cercano, sin una piscina y con pozos que yo no creo que 3,000 personas se hubieran metido una a un pozo, sobre todo teniendo en cuenta que esa era el agua que ellos utilizaban para subsistir, tomar y cocinar. Entonces, ahí vemos que definitivamente bautismo en el nombre de Jesús no quiere decir sumergirse en agua. Porque el día de Pentecostés todos se bautizaron en Jesús, ¿sí? Pero ninguno de ellos, ¿dónde sumergimos 3,000 personas? Bueno, como dice usted, mire, hay en el día de hoy lugares donde se bautizan y no hay ríos y se bautiza gente grande. No sé si usted ha visto las conmemoraciones de los testigos de Jehová. Cuando hacen sus conmemoraciones, por ejemplo, ellos las hacen en un estadio y bautizan a miles. En el caso también de iglesias grandes como la de Monte María, Monte María era dirigida por un sacerdote, etcétera, sí, etcétera. Pero estamos hablando de la época bíblica de Jerusalén, y no lo hacen en ríos, mi hermano. Aquí la situación es, o sea, dice usted si hay posibilidades, incluso en los pozos de agua, que bueno, usted me dio esa posibilidad, pero aquí tendría usted que, ahora sí que el que usted dice sí, como con qué nos dice que no fue así. ¿Hay alguna porción donde diga que no se sumergieron? Mire, el bautismo de Jesús, cuando Jesús se bautizó, él salió del agua. Si tú me ubicas el lugar en Jerusalén o sus alrededores donde puedes sumergir 3,000 personas, te invito a que me lo muestres. O sea, tomas el mapa de Jerusalén, de la Jerusalén del siglo I, miras los recursos hídricos de alrededor y tú me ubicas un sitio donde hubieran podido meter 3,000 personas y tú me dices, mira, Rodrigo, fue ahí, y entonces ahí yo sí te voy a creer. Pero si tú me dices, no, es que porque la Biblia no lo dice, pues ya entramos en una falacia, porque es que tenemos que mirar, además de lo que la Biblia dice, ¿cuál sería, mi hermano? Pues sí, porque es que, mira, porque estamos descontextualizando. Si nosotros vamos a conocer el día de Pentecostés, cómo fue el bautismo del día de Pentecostés, tenemos que conocer cómo era la ciudad de Jerusalén en el siglo I, cómo eran sus recursos hídricos, ¿sí? Y obviamente decir, no, es que aquí se pudieron meter 3,000 personas,
o simplemente decir es imposible, tuvieron más bien que sacar aguas de los pozos y hacer la aspersión, ¿sí? O hacer un lavado a la gente a manera de bautismo. Pero si tú me vas a decir que porque la Biblia no lo dice, no se puede probar, sí se puede probar desde la geografía, desde la arquitectura, desde, ¿cómo se dice? Desde la arqueología se puede probar. Entonces, por eso te digo, en este punto no vayamos mucho más allá. Si tú no tienes cómo probarme cuál es el lugar en Jerusalén o sus alrededores donde yo puedo sumergir 3.000 personas en un día. En un día. Entonces yo te dejo esa reflexión. Bueno, mi hermano, aquí quedamos claros de que sería una falacia de ad ignorantiam. Ad ignorantiam es como decir, el sol está hueco. Mientras tú no tengas con qué demostrar que no lo es, entonces el sol tendrás que aceptar que está hueco. Entonces estamos apelando a un desconocimiento, ¿verdad? Pero no estamos aportando ninguna prueba de que el sol está hueco. Lo mismo pasa en este caso. Usted está diciendo que, bueno, pudiera ser de aguas de los pozos, etcétera. Está planteando un escenario. Pero usted tampoco puede demostrar que fue como usted lo dijo. Es una falacia ad ignorantiam. Y de hecho sí lo puedo demostrar, por eso te estoy diciendo que no es válido que tú digas que porque la Biblia no lo dice, yo no lo puedo asegurar, porque para eso yo me tengo que ayudar con las ciencias bíblicas que son auxiliares de la Biblia, que son la geografía, la historia, bueno, todo el análisis de la arquitectura del siglo I, la cultura, cuál era su comportamiento. Entonces sí se puede explicar, así la Biblia no lo diga claramente. Para eso está la ciencia, para ayudar a esclarecer los hechos bíblicos. Ok, en este caso, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, vemos en este caso, como le decía, en el caso de lo que usted me está proponiendo, es una falacia llamada ad ignorantiam. Usted está diciendo que no es posible. Usted está diciendo, bueno, es lo que le digo del sol. El sol está hueco. Y es una falacia que yo le mandé a usted por correo. Le dije, bueno, el sol está hueco. Yo estoy diciendo que el sol está hueco. En este caso usted está diciendo, no hay lugar donde, ¿verdad? Entonces, donde tú no me puedas probar que el sol está hueco, tendrás que creer que el sol está hueco. Entonces, si tú no me demuestras que había un río cerca, entonces tendrás que aceptar que se bautizaron por aspersión. No, usted tampoco está ofreciendo una prueba de eso. Llegaste a una falacia que se conoce como ad ignorantiam. Si había agua en cantidad suficiente como para pozos, no sé, pudiera haber sido la situación así. Sería cuestión ahorita de revisar lo que es la situación hidrológica de la región. Bueno, ver. Pero si no, usted también lo comenta, claro. Hay pozos. Generalmente las ciudades en ese entonces, precisamente por cuestiones de logística, tenían que estar donde hubiera un suministro suficiente de agua. Una ciudad no se asentaba en un desierto donde no lo hubiera, ya que no habían tuberías. Tenían que tener un suficiente aporte de líquidos para poder satisfacer las necesidades. Claro. Entonces, seguramente debió de haber habido, en base, ya que usted se está yendo por ese lado, bueno, pues nos vamos por el otro lado, debió de haber habido un suministro necesario como para que hubiera por ahí una provisión adecuada de agua, no solamente para la población, también para los animales y más adelante incluso para los ejércitos extranjeros. Entonces, de que debió de haber habido una provisión suficientemente grande, debió de haber habido una provisión demasiado grande. Usted me ofrece un argumento, yo le ofrezco otro, pero finalmente la escritura no nos dice. Entonces, ni usted ni yo podemos afirmar a favor y en contra. Sin embargo, en cuanto a la palabra, en griego significa sumergir. Ahora, en Colosenses 2 dice que nosotros somos sepultados con Cristo a través del bautismo. Cuando usted sepulta a alguien, no le agarra un puñito de tierra y se lo echa a usted en su cabeza y ya lo sepultó. Tiene que cubrirlo por completo. De otra forma no sería una sepultura. Sí, pero es que ahí cometes un error porque confundes sepultar con sumergir. Pero tú me estás diciendo que es que sepultar con Jesucristo es sumergirse. Dice que con él estamos nosotros
que no somos sepultados nosotros con Él en el bautismo, sepultados con Él en el bautismo, sí. Es así directo. Sí. Entonces no podemos estar sepultados con 3 puños de tierra, ¿ve? Ajá. O sea, es que por eso quería yo que dejáramos bien aclaradas las definiciones. Claro. Pero bueno, volviendo a todo esto, mi hermano, vamos a dejar esto. Entonces, para nosotros el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Ajá. Y de acuerdo a Colosenses 2. De acuerdo a esto, en cuanto al bebé, usted me dice que sí habría forma de que un bebé, aunque con pecado dentro del vientre, muere en el accidente automovilístico sin necesidad de bautizarse, él es salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, usted Por me la dijo, gracia, ¿verdad? sí, porque la fe del creyente, del padre de familia, alcanza para la salvación. Pero sigue siendo una responsabilidad del padre. Si el bebé muere sin el bautismo, la responsabilidad no es del bebé, es del papá, es de los papás, pues, que no lo bautizaron. Ya eso es como el que sabiendo la verdad no la predica, entonces pues obviamente es culpable de aquellas personas a las cuales no le predicó. Es más o menos el mismo principio. Ahora, bueno, yo quiero que analicemos algo muy interesante porque ustedes, hermanos, siempre extrapolan, o sea, hacen una comparación que es el bautismo de bebés, que dicen, ustedes lo llaman, ¿no? Así, al bautismo católico. O de, bueno, de infantes, sí, de bebés, que es el término más general. O sea, uno escucha por la calle y los hermanos de las denominaciones de ustedes les llaman bautismo de bebés, ¿sí? Y por el otro lado, ustedes llaman a su bautismo, si no estoy mal, bautismo de adultos, ¿cierto? El bautismo de Jesús, tal cual, bautismo de Jesús, porque lo hacemos sí, como pero pues, es Jesús bautismo, lo dejó. sí, pero en términos generales, ustedes siempre cuando van a comparar el bautismo de bebés, lo hacen comparado con el bautismo ustedes que lo llaman el bautismo de adultos. No, ¿sí? mi hermano, bueno, habiendo sido usted cristiano, bueno, pues sabemos que, o sea, los cristianos decimos, los evangélicos decimos que, no, pues es el bautismo, punto y se acabó. O sea, normalmente, no sé, allá en Colombia a lo mejor le manejen de otra forma, pero nosotros bautismo y punto. O sea, ahora, las características del bautismo, como les habíamos dicho, o sea, bíblicamente, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado. Ah, excelente. ¿Un bebé puede Entonces, creer? ¿Un bebé puede creer? ¿Un bebé puede creer? Pues mi hermano, en este caso, por ejemplo, no tiene el desarrollo. Entonces, según el versículo que acabas de decir, será condenado. No, claro. no, permítame si tantito. La persona cree y se bautiza, será salva. Usted cree en la y gracia si no de Dios, cree, será de que ese condenado. bebé, permítame, tanto usted cree en la gracia de Dios de que ese bebé que murió en el vientre de la mamá en el accidente automovilístico no va a ser condenado, tanto lo creemos nosotros, porque la palabra de Dios dice, dejad a los niños venir a mí. Sí. Además Jesús dice, pero ahí lo que te estoy mostrando es lo peligrosa que es la interpretación. Que los que son como los niños, de ellos es el reino de los cielos. De los que son como niños. Como niños. ¿En qué aspecto, mi hermano? En claro, la inocencia, ¿no? Claro. En la inocencia. ¿O entonces, en qué aspecto, mi pero, hermano? O sea, sí. usted defíname. Okay, ¿Son como niños? no. ¿En qué aspecto son como niños? Excelente que me hayas preguntado eso. O sea, no, miremoslo desde el punto de vista, bueno, ser como niños es ser obediente, ¿sí? Y dependiente del papá, de nuestro Padre Celestial. Entonces, el ser como niños es eso, la dependencia y la obediencia de Él. Ahora, tú dices que no hay que bautizar porque Jesús dijo que los que son como niños heredarán el reino de Dios. Ahora, si alguien es como niño, según esa lógica, no necesita Cristo. bautizarse. Sí, pero bueno, si yo soy como niño y tengo 40 años, pues no necesito bautizarme, porque el versículo dice que los que son como niños, ¿sí? Y tú me dices que ese es el versículo que tú utilizas para decir que no se necesita el bautismo de niños, entonces yo te puedo decir, entonces yo si soy como un niño, así tenga 40 años, no necesito bautizarme.
¿Qué pasa ahí? ¿Sabe quién sí es como niño? Aquellos que tienen, bueno, y eso lo vemos nosotros en la práctica clínica, aquellos que tienen un trastorno que les evita madurar mentalmente y desarrollarse neurológicamente, sí son como niños. Ajá. En el caso, por ejemplo, el magisterio de su iglesia, Ajá. a un chico que tiene trastornos de un tipo de retardo en el desarrollo neurológico Ujú. y no tiene una capacidad de comprensión grande, Ujú. que no puede entender el evangelio, él es como niño, tiene un trastorno del desarrollo neurológico y el magisterio de su iglesia sí contempla esa situación, ¿verdad que sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con estos pequeños que no pueden creer porque no tienen ese desarrollo? Este chico que tiene un trastorno de retardo del desarrollo neurológico, ¿qué pasa con ellos? Pues no pueden Ellos creer. sí son como niños, claro, ellos sí son como niños. Pero no pueden creer. No pueden creer. Y si no pueden creer, entonces ¿cómo los vas a bautizar? No, o sea, ellos no pueden creer. No De pueden ellos creer. es el reino de los cielos. Ellos sí son como niños, hermano. Ellos sí, porque se quedaron estancados en un desarrollo que tienen los niños pequeños. Nosotros no podemos decir que nos quedamos estancados O en sea, ese que desarrollo. tú me hermano. dices que ustedes no pueden bautizar gente que tenga impedimentos mentales porque no puede creer, ¿cierto? Pues la situación aquí es que Dios no se los pondría a ellos mira, mijo, sí, yo dije que el que a mí viene no le echo fuera, pero en tu caso, si no te bautizas, sí, no. La palabra de Dios es el que a mí viene no le echo fuera. En el caso de estos chicos, tienen un trastorno en el desarrollo, ellos sí, se quedaron estancados en la edad infantil, ¿no? Ujú. Ellos sí, de plano. Ujú. En el caso de ellos, Dios no los rechaza. De ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, Dios nos invita a imitar a los niños, pero no en su grado de intelectualidad de que no pueden creer. No, Pero es en mira, obediencia o sea, no dice, y en dependencia. no nada quiere, más. o sea, no creo que Dios diga, sean como ellos y en este grado de que ellos no pueden creer, ni tener pensamiento lógico, ni tener o sea, no, Dios nos invita a crecer. La palabra de Dios siempre nos dice que debemos de crecer, que dejemos de ser niños fluctuantes. También hay una negativa en cuanto a la infancia también. O sea, hay cosas que debemos imitar y hay cosas que no. Vaya. Entonces, no debemos de ser como niños fluctuantes en cuanto al conocimiento también, que nos quedemos nosotros ahí. Dice, ya era para que comieran carne y les tenemos que dar lechita. O sea, no quiere que en eso nos quedemos nosotros como niños. Okay. Pero sí quiere que nos quedemos como niños en el aspecto de que los pequeños perdonan más fácil, tal vez pudiera ser que... O sea... son otras cosas, mi hermano, pero no en cuanto a que crezcamos. El primer paso de obediencia pues, llega a ser el bautismo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. Son cosas que van ligadas. Bueno, a ver, me parece curioso que digas que cuando Jesús habla de los que son como niños, se refiere a personas que tienen un impedimento mental, porque él estaba predicando a personas que precisamente estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Eso por un lado. Yo aclaré muy bien. Que Dios, hay un punto negativo y un punto a favor, y estaba precisamente hablando de los puntos a favor, en que los niños realmente son inocentes, perdonan, etcétera, etcétera, pero tampoco en que nos quedemos en el otro punto, o sea, no nos vayamos al extremo, tomar las cosas buenas de los niños, a eso me refiero. En el caso de los adultos que no se pueden bautizar tal cual, cumpliendo lo que Cristo puso de creer, lo que puso Cristo de arrepentirse, lo que puso Cristo de ser discípulo, pues a ellos no se les va a exigir el bautismo. Pero si tú puedes ser discípulo, si tú puedes creer, si tú puedes arrepentirte, pues entonces te puedes bautizar. Esa es la gran diferencia, hermano. Pero vamos directo al versículo que estábamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay que ser como niños y que ya el que sea como niño o sea niño no necesita bautizarse porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la lógica. Si de ellos es el reino de los cielos, no necesitan bautizarse. Ahora, entonces, o sea, ¿qué si pasa? hubiera sido necesario, los hubiera bautizado ahí mismo, hermano. Claro, y entonces, ¿qué pasa cuando Jesús en las bienaventuranzas, en Mateo 5:3, dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos también? Y en Mateo 5:10, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, según lo que tú me acabas de exponer,
los pobres de espíritu y los perseguidos tampoco necesitan bautismo, porque de ellos también es el reino de los cielos, también como Sí, los que son hermano. como niños. Entonces Si ahí los ya pobres en entraríamos. espíritu están en edad de creer, están en edad de arrepentirse, están en edad de ser discípulos y no se bautizan, pues entonces están faltando a algo que Dios sí les puso a ellos. O sea, es la diferencia, hermano. Es la gran ¿Ves? diferencia. Entonces Porque yo no usted está puedo sacando tomar esto fuera de un contexto, mi hermano. Es el mismo Si a los contexto. niños que están en edad, o sea, Tú me estás cuando diciendo, están en edad de creer, tú me estás ellos- diciendo que ¿cómo le diré? Jesús dice en No un están- lado que los que son como niños no necesitan bautizarse porque ellos es el reino de los cielos. de los Pero niños es el Jesús, reino de sí, claro. no de los niños, de los que son Bueno, de los como tales niños. es el reino de los cielos. Es de tales, Bueno, como hermano, son- vamos a ver. Pero Las entonces condicionantes del resulta bautismo, que hermano, Jesús en también este nos caso, dice, las Jesús nos- condicionantes del bautismo en este caso son creer, ser discípulo, arrepentirse. En el momento en que alguien puede creer, en el momento en que alguien puede arrepentirse, en el momento en que alguien puede ser discípulo, puede bautizarse. Nada le impide ser bautizado. Usted mencionaba al etíope eunuco. Él estuvo en edad de creer, de aprender, fue discípulo, ¿verdad? Y él dijo, pues, ¿qué impide que yo me bautice? Cuando uno está en esa edad, uno tiene que bautizarse. Cuando uno cumple con esas tres características, un bebé no puede cumplir con esas tres características. no. Esa es la diferencia, porque no cumple con los requisitos, mi hermano. Lo Esa que es la pasa es que diferencia. esos son requisitos para creyentes ya en edad, para el jefe de la familia, pero no son requisitos extensivos para todos. Vamos Bueno, a mi mirar. hermano, si así fuera, usted podría en este momento mencionarme un ejemplo, o sea, de un bautismo de un bebé, cosa que no va a poder. ¿Por qué? Porque los bebés no tuvieron edad de creer, de ser discípulos ni de bautizarse. Aquí Ahí la estás cuestión manejando una irrefutable es falacia. que usted no va a poder ofrecer un solo ejemplo, hermano. Yo te puedo O sea, si demostrar que usted quiere estás. creer en eso, No. sin necesidad de que pueda usted ofrecer un solo ejemplo, mi hermano, eso no está, es su decisión. Tal Pero vez si me la dejas cuestión hablar, aquí yo es- te puedo ofrecer ejemplos. Mande, Si tú me dejas hablar, yo te puedo ofrecer ejemplos. el bautismo de un bebé. Adelante, mi hermano. Digamos, no te voy a ofrecer un ejemplo, voy a ser más radical. La división que ustedes manejan de bautismo de bebés versus bautismo de adultos es falsa. Esa división no existe en la Biblia, ni existe en la Biblia algo llamado bautismo de bebés o bautismo de adultos. No, bautismo, tal como le llamamos. No, exacto. Entonces, eso de hablar de bautismo de bebés, bautismo de adultos, pues si tú me dices, no, muéstrame en la Biblia donde dice bautismo de bebés, pues, al ladito donde dice yo no le bautismo estoy de pidiendo adultos. eso, hermano. Ahora, No le estoy pidiendo eso. listo. Entonces, hermanos tuyos en la fe, por ejemplo, no aceptan doctrinas como el purgatorio, así uno les diga que está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al versículo 15, porque simplemente, aunque esté la descripción, no está la palabra purgatorio como tal. Entonces, si no está la palabra purgatorio, yo tampoco puedo aceptar que exista algo llamado bautismo de bebés o bautismo de adultos. No, mi Esa hermano, es y una- yo no le he pedido para esa es nada que parte. usted me Bueno. muestre el bautismo Ok. de bebés, y Ok. como yo le dije desde un principio, nosotros le llamamos bautismo y punto. Lo único que le Ajá. estoy pidiendo a usted No. es el ejemplo de un bautismo de bebés Ah, en la Biblia. ahora, espérate, yo O sea, desarrollo mire mucho. hermano, aquí Sí, la cuestión es esta, como o si, sea, bueno, dame un ejemplo de un bautismo de adultos en la Biblia. lo mencioné hace un rato, ¿Cuál? el etíope eunuco. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad No tenía? sabemos, pero él Guau. ya tenía edad de creer en Entonces Cristo. no Dice la puedes palabra del Señor decir que es adulto. Él fue No él puedes fue por decir su que era propia un voluntad, adulto, no lo dice la porque él Biblia. había creído en el Dios verdadero. Te voy a demostrar Fue a que es adorar. falso. Te Dice voy la a Biblia que demostrar él que es fue a falso. adorar. ¿A Vemos qué que edad? no iba acompañado de sus padres, Te- por lo tanto suponemos que es más, él llevaba los rollos en la mano y los iba leyendo. Y que Entonces, podía ser un adolescente. A los eunucos los castran desde niños. no, eso sí, mi hermano, Ahora, yo no estoy diciendo si- lo contrario. si tú te pero pones a vemos mirar- un hombre completamente independiente, ¿no? No iba en compañía de sus padres, no, él no fue de los Mira, que se bautizaron con toda su familia. Desafortunadamente, en ninguna parte de la Biblia se nombra la edad de los que se bautizaron. Por eso yo decir que los que se bautizaron eran adultos,
Sí, porque no aparece el bautismo de bebés, es falso. Es falso porque no se menciona ninguna edad. Y si yo te pregunto, según la Biblia, ¿cuál es la edad mínima para bautizarse? ¿Tú qué me dirías? Según la Biblia, ¿cuál es la edad mínima No, no para hay una edad. La palabra No de hay. Dios no establece No hay. una edad, sino No tres hay. principios. No. Creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo primero es creer Ok. y fuere bautizado. Bueno, listo. Lo Entonces, segundo dice, ir por listo. todo el mundo. No, y paremos ahí, predicar el paremos evangelio ahí, paremos y en el hacer- creer. Permíteme un segundo, paremos en el creer. Tú dices que ese es un requisito. Listo, creer. Según la Biblia, ¿a qué edad un ser humano empieza a creer para No, mi poder ser hermano, bautizado? se lo vuelvo a repetir. La Biblia no nos menciona una Ah, edad, sino listo. nos menciona la Entonces, posibilidad de vale. creer. Listo, ya vamos en dos cosas muy importantes. La Biblia no menciona edades, ¿sí? Por eso no podemos determinar si un bautizado era adulto o es niño, ¿sí? Bueno, No en el podemos caso de decir Lidia, si era adulto, joven, escuchó la si palabra era de Dios, adolescente. y a eso ella respondió. En el caso claro, de Estefanás, él claro, escuchó la palabra claro. de Dios, tenía Ahora, familia, ellos escucharon la yo palabra te de voy- Dios, le entendieron, te voy a creyeron y demostrar. respondieron. En el caso del centurión que hablamos, él creyó, su familia creyó y fueron bautizados. Sí. No nos habla de la edad, pero sí de la posibilidad de creer, mi hermano. Sí, claro. Es una posibilidad donde el padre de familia, el jefe de casa, mediante lo que él creía, hacía ordenar, se bautizaba él y ordenaba el bautismo de todos los suyos. No, no lo Bautismo de ordenaba. familia. Vemos en la Biblia con los mismos ejemplos que ustedes No, hablan de los era bautismo de mismos familia. familiares. Vemos que la Bautismos de familia familia. también creyó. Era Porque la bautismo de palabra familia. dice, el que creyere y fuere bautizado Listo. será salvo. Listo. Si usted bautiza a alguien que no cree, o sea, Bueno. la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el Listo. que no se bautice Bueno. será condenado. ¿Cuál es? No. Bueno, listo, dejemos de lado. La Biblia no dice una edad mínima de bautismo, ni tampoco dice la edad en la cual un ser humano puede creer. La Biblia no lo que dice. no implica Entonces, que un bebé, en ahora, efecto, el bautismo dime, de un bebé dime. sea válido. ¿a qué edad, según tú, un ser humano puede creer? Mire, hermano, bueno, cuando ya tiene un pensamiento racional, para empezar, mire, esto O sea, va de lo que es la libre elección, mi ¿qué- hermano. qué? El No, sí, creer sí, en sí. Jesús, No. el creer en Jesús, mi hermano, Dime cuál es la edad mínima que tú crees, que no lo dice la Biblia, que tú crees que una persona se puede bautizar. mira, mi hermano, en este caso no es lo que yo crea, en este caso no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios, en la edad Ok. en que él pueda creer, mi hermano. ¿Y cuál es esa edad, Mi según tu hermano no lo dice, experiencia? la edad es diferente para cada quien. Usted Y hace entonces, cuánto tiempo ¿cómo dice me que vas a tuvo ese hablar? encuentro ¿Cómo con me Dios? vas a hablar de un bautismo de adultos si ni siquiera tienes certeza a qué edad un Hermano, ser está humano usted puede creer? poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Claramente le aclaré que los evangélicos, bueno, yo no sé, ahí en Colombia, y se lo dije. Sí, Nosotros claro, le llamamos yo bautismo era y se evangélico. acabó. Yo No sí, decimos el decíamos bautismo de bautismo adultos. de adultos, porque para le nosotros decimos. es Sí, el le bautismo. decíamos bautismo de Punto, y adultos. se acabó, mi hermano. Ya eso sería una falacia de hombre de paja. Está diciendo cosas que yo no dije, mi hermano. No. Y habíamos dicho en un principio No. que la falacia no era algo que deberíamos No, utilizar. es que mi yo no hermano. estoy hablando de lo que dices tú solamente, sino estoy hablando en términos generales de los evangélicos. Está generalizando. Recuerda que yo era evangélico, claro, o sea, porque tenemos que mirar los fenómenos desde lo general. Ahora, listo, no, estamos mirando tu caso, ¿cuál es la edad para ti, lo que puedas observar en tu iglesia, en la mínima edad en la cual un ser humano puede creer y bautizarse, según tú? No, mi hermano, pues le digo, la palabra no habla de una edad. Y si la Biblia no habla de una edad, yo no voy a hablar de una edad. Exacto. Yo voy a decir del Entonces, creer, del ustedes- arrepentirse y del ser discípulo. Pero no La sabe- palabra de Dios dice en Mateo Claro. 18, dice que ir por todo el mundo y hacer discípulos. Claro. Primero hacer discípulos, No. Mira. luego bautizar a esos discípulos. Mira, yo te pido que seamos ordenados, porque estamos tocando un solo aspecto y tú comienzas a Sí, mi hablar de hermano, otros y lo varios. estamos haciendo. Entonces- Le estoy explicando que la Biblia no menciona edad. Ajá. Y si la Biblia no menciona edad, yo como evangélico, y usted debería de saberlo, si es que realmente lo fue, que nosotros no podemos decir cosas que no están en la palabra de Dios. Usted me está pidiendo algo que no está en la palabra de Dios. Sin embargo, podemos hablar de lo que sí está.
¿no? Entonces, basarnos en la evidencia, ¿no? En este caso estamos hablando de que la Biblia dice y nos da ejemplos de que las personas que se bautizaron creyeron. No nos dice la edad. Podemos mirar un momento Mateo 28, podemos mirar un momento Mateo 28, el versículo 19. ¿El 19 al 20? Sí, para estar 28, 19 al 20. Okay. Mateo 19, ¿qué? 28, 28, 19 al 20. Un minuto. Muy bien. Vamos a hablar sobre cosas que están certeras en la palabra. Bueno, dice, id y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen discípulos? Primero. Id y hacer discípulos a todas las gentes. A todas las gentes. Primero. A todas las gentes. ¿Y cómo se hacen discípulos? ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolas. Ahora, ¿qué significa gentes? Id pues y hacer discípulos a todas las gentes. Dice en mi Biblia, la tuya dice nación. ¿Qué significa nación o qué significa gentes? La palabra gentes viene del latín gens, que significa familias. Gente, por tanto, el significado etimológico es familias, y el mandato de Jesús es ir y bautizar a todas las familias, hacer de las discípulas y bautizarlas. Por el otro lado, en tu Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Naciones viene del latín nacer, que significa nacido. Nacido. Entonces, ¿cuál es el mandato de Jesús? Ir y bautizar a todos los nacidos. Todos Mi hermano, los nacidos. Aquí la cuestión es que entonces, ¿cómo me vas a decir que todos los nacidos no es etne, todos menos los bebés? De personas. O que todas las familias. Para esa palabra es etne. Y quiere decir grupo de personas. Y de hacer discípulos a todas las naciones es etne. Ya te digo cuál es. No, viene de hecho, a ver, la palabra nación viene del latín natio, derivado hermano, no se escribió nazi, en latín esto, es en griego, nacer. hermano, los escritos más antiguos son en griego. No, claro, y la palabra es etne. Ok, entonces podemos... Y es grupo de personas, no es ir y bautizar familias, no es ir y bautizar a todos los que nacieron. Y entonces, ¿por qué en tu Biblia no dice ir y bautizar a todos los grupos de personas? De nacionalidad, etcétera. Yo te estoy dando la definición etimológica. Claro. Y dice grupo de personas, y la familia es un grupo de personas, ¿ya? Bueno, pero eso no quiere decir... y si vemos Hechos de los Apóstoles, los bautismos eran de familias. De personas, y no son familia. No necesariamente es una familia, mi hermano. Te lo pongo más fácil. Tú dices, o sea, ustedes dicen que el bautismo es individual, pero acá dice, según tu misma traducción, que ir y bautizar a todo el grupo de personas, no. O sea que dice, no es un bautismo individual, sino un bautismo grupal. Es un bautismo grupal a todos los grupos de personas. A todos los grupos de personas. Exacto, no es bautismo individual, es en grupo. No. En grupo. Primero, claro. Usted ya está englobando el bautismo. No, dice, tú mismo diste la definición. A todas las naciones. Tú mismo o como lo dice usted. Pero ir a hacer discípulos es lo primero. Discípulos. Ir a hacer discípulos a todos los grupos de personas. A los grupos de personas. Claro, no individuos, grupos, no individuos. Sí, pero ir a hacer discípulos a todos los grupos de las naciones. Porque él hubiera podido decir discípulos. Id y bauticen a todos los individuos de las naciones. No, él dice bauticen a todos los grupos de las gentes, de todos los grupos de personas. Un bautismo en grupo. Esa es la primera característica del bautismo en Jesús. Escuche bien, usted está revolviendo la gimnasia con la magnesia. Vamos por pasos. Tú dices que no. Tú dices que primero es ir. Tú dices y hacer discípulos. Es lo primero. Y a eso se refiere a los grupos de las personas. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ya después, a todas las naciones. Después, bautizar a esos discípulos. No. Se hace discípulos mediante el bautismo, no es que se hace se hace discípulos. Para usted, ¿cuál es la definición de discípulo, mi hermano? Vamos a ver. Discípulo es el que pertenece a un movimiento, a una iglesia. Ese es un discípulo. Y un niño que aprende, ¿podría ser alguien que aprende? ¿Qué?
Discípulo, a ver, vamos a ver, en definiciones vamos a buscar en el diccionario, hermano. Vamos a ver qué. No, qué vamos a la discípulo, Biblia, ¿no? vamos a la Biblia. Te lo voy a poner muy fácil, por eso no he querido que salgamos de este texto. Porque si tú ves, en el versículo 20 dice, y enseñándoles. O sea que después de bautizarlas viene la enseñanza. No, primero hay que ser antes. Discípulos. No la antes. palabra utilizada ahí es discípulos. Y de hacer discípulos a las naciones. Claro. Lo primero. ¿Y cómo se hace? Ir y bautizar Claro. a las naciones. Dice primero, Claro. y de hacer discípulos Claro. a las naciones. Un discípulo es el que Y parte de pertenece a esto un se movimiento, traduce a como sus enseñanzas, instruir. a su iglesia, ¿sí? Claro, es un discípulo, obviamente. Todos pueden ser discípulos, todos los miembros de una iglesia son discípulos porque pertenecen al aprenden, conjunto de ¿verdad? enseñanza. Pero lo que viene primero es el bautismo y luego en el versículo 20 nos enseña a Jesucristo claramente y se enseña después. No, Y es más, dice, ¿no? y de Sí, hacer ya. discípulos a las naciones. Y te Es voy lo a probar. mi hermano. Si tú me Incluso muestras, en el griego original así viene. ¿no? El orden es así. Y de hacer discípulos a las naciones. Las Ese es naciones. el orden, mi hermano. Claro, Usted o sea, dice, vamos por orden, claro, vamos vamos por por orden. orden. Y de hacer discípulos a las naciones. Claro. Discipular es proveer instrucción. Es que vayamos a las naciones, instruirlos. Y de hacer discípulos, bautizar a esos discípulos, a esos que ya les provimos de cierta instrucción, No. se les bautiza y se les sigue enseñando. Discípulo es el que sigue la enseñanza de un maestro, de un movimiento, de una iglesia. ¿Ok? Discípulo. Discípulo. Sigue la discípulo. enseñanza. Sí, que hace parte de ese movimiento, de esa Pero iglesia. sigue la enseñanza. No, el no, no. discipular O sea, tiene que ver con una instrucción, El ser, con ser un no. estudiante. El ser discípulo es pertenecer, simplemente es eso. A una No, mi asociación, hermano. claro, No, mi hermano. a sus enseñanzas. Mire, hermano, un conserje en una universidad puede estar allá 30 años. Te lo voy ¿verdad? a poner muy... Pertenece de muy alguna manera al sencillo. grupo de Bueno, personas que están en la leámoslo- universidad. Eso no lo convierte en un discípulo. Leámoslo desde la lógica. Entonces tú dices, uno se convierte en discípulo, ¿sí? Luego se bautiza y luego se le enseña. Pero entonces el discípulo es el que aprende. Entonces tú te haces discípulos, estás diciendo que ser discípulo es enseñar y que luego es bautizar. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué después del bautismo vuelve y se enseña? Porque, hermano, usted ya acabó de aprender, ya no va a aprender nada más de sus maestros. ¿No? Vamos a la O Biblia. sea, a usted le enseñaron y con eso se quedó, No. ya no va a seguir aprendiendo más de sus maestros, Vamos- ya no vaya a la iglesia. Vamos a ser claros. El bautismo bíblico en Jesús era inmediato. Después de creer era inmediato. ¿Sí? No es que yo recibía, hacía la oración, me iba a un retiro o a un encuentro y en el encuentro me hacía bautizar, o que esperara que la iglesia programara los bautismos para un mes o cursos bautismales. Nada de eso existía. La persona abrazaba la fe y se bautizaba instantáneamente. Entonces, ¿cómo me vas a decir que, No, mi se hermano. hacían discípulos Sin enseñándoles embargo, si el bautismo era inmediato? No había ese tiempo para dar toda esa enseñanza y toda esa instrucción que dan ustedes para justificar para el bautismo. El bautismo era inmediato. No, el mi bautismo hermano, era pero vemos nosotros en los mismos ejemplos que ya vimos de los bautismos familiares, vemos que ellos escucharon la palabra, Ajá. fueron de alguna manera enseñados, ¿verdad? Y eso es el ser discípulo, el aprender. Ellos aprendieron lo Claro. básico del evangelio. Claro, Lo después, aprendieron. sí, claro, Y pero fueron bautizados y todos sus familiares junto con ellos fueron bautizados porque lo aprendieron. Ya después con eso ya se quedan, no, se bautizan y tienen que seguir siendo enseñados. ujú. Es que no es que sea ilógico, hermano. Bueno, y en Va el caso lleno del de lo- carcelero, ¿qué fue primero? ¿Primero se les enseñó o primero se bautizaron? ¿Cómo? En el caso del carcelero que tú estás mencionando, ¿primero se les enseñó o primero se bautizaron? Pues dice la palabra de Dios que en el carcelero tal cual se le predicó a él qué puedo hacer para A ser él. salvo, pidió instrucción, se le dijo A qué él. hacer, se le dio lo primero, comprendió, se bautizó y también su familia. Ah. Pero bueno, y hermano, después se les volviendo a enseñó. Bueno, Pero sí, ok. sí aprendió Bueno, lo básico, ok. hermano. Tiene que comprender para poderse bautizar. Ahora Ah, bien, sí, el bautismo obviamente, pero- de infantes
en este caso, mi hermano, ¿es una dogma o es una praxis de la Iglesia Católica? El bautismo de infantes como tal no existe. Ni Bueno, el bautismo de de adultos. pequeños. No, es ¿En de algún familia. momento hubo un de catecumenado? familia. A ver, no, obviamente el bautismo no tiene así como un catecumenado elaborado más que todo para los padrinos, ¿no? Que, pues el niño recién nacido, pues qué catecumenado va a recibir. Bueno, para por ejemplo, los que son grandes, sí hay un estudio. Ah, sí, hay un proceso de catecumenado, Y pero eso está bien. sí, claro, pero ya es algo que surge del magisterio, pues que se ha establecido por la necesidad del tiempo. No es Yo algo lo que veo sea muy bien, bíblico. hermano, la Sí, verdad, está bien. lo veo muy bien. En este caso, mi hermano, por ejemplo, no sé si usted haya leído a Flaviano Amatuli. Sí, he Claro, leído por algunas cosas de él. Flaviano Amatuli, yo llevo leyendo sus obras como unos 19 años más o menos. Me parece una persona instruida, me parece una persona de la cual vale la pena aprender algunas cosas, ¿verdad? Y en el caso de él, por ejemplo, él menciona que no es un dogma de la Iglesia el bautizar a los bebés. No es un dogma, es una praxis que por alguna razón, por la persecución y todo eso, se instauró, ¿no? No sabían si iban a morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en algún momento... Los por la primeros persecución, cristianos no sabían si iban a morir porque estuvieron en persecución. Entonces, se por hacía eso ese tipo dice de que en cosas algún que momento de la historia se bautizaron. empezó a bautizar a los bebés, pues no sabían si se iban a morir o no, ¿no? Entonces empezó así, que fue una praxis que se dio, pues empujados por la situación, ¿no? Pero dice Amatuli en su libro Hacia un nuevo modelo de iglesia, en la página 100 dice que una vez que cambian las circunstancias concretas que le dieron origen a esta praxis puede cambiar. Así que es posible que algún día cambie la praxis actual de bautizar a los niños. En la página 102 dice que restablecer la antigua praxis del catecumenado en lugar de realizar el bautismo todo de una vez en una misma ceremonia. Se tendría que hacerlo por etapas, menciona Matuli. A cada etapa tenía que corresponder una determinada catequesis con un determinado compromiso. Y este compromiso tendría que ser personal, tratándose de adultos y tratándose de los adultos, dijimos, sí, se van a pues bautizar, ya, bueno, ellos. como teorías y Tratándose de los propuestas muy de él, ¿no? Pero ya es como hablar algo más a nivel oficial, más a nivel de iglesia. Claro, más... yo no pretendo que esto sea una falacia de autoridad, Ajá. porque realmente él no es magisterio de la Iglesia Católica, Sí, ¿no? Sin tenerlo embargo, en cuenta. esto es una praxis. Él, bueno, al menos yo sí creo que pues si él pues sí lleva un buen rato estudiando, sepa que esto es una praxis y que no es un dogma y que es algo que puede cambiar, pues digo, pues no, yo no lo veo mal. En un futuro tal vez, mi hermano, en un futuro tal vez esto se llegue a dar, ¿verdad? Ahora que la Biblia se está implementando para todo, dice Flaviano Amatuli que de ahora en adelante, la Biblia para todo y nada sin la Biblia, dice, ¿no? Uh-huh. En su libro, es un libro que yo sugiero leer, Hacia un nuevo modelo de iglesia. Sí me late, sí me llama la atención esto que él habla, y la verdad es que es un escenario alentador. Ojalá y pues los que están analizando todo esto le dieran una leidita. Tiene muy buenas sugerencias, Uh-huh. que no están en contra del magisterio. Bueno, ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿todo bien? Sí, ya, por fin. De repente se cortó. Se está como entrecortando. Sí, me llama la atención que, por ejemplo, en la página 78 dice que todos los católicos tendrían nada sería sin acudir a ella y todo se volvería la ley suprema de la iglesia. O sea, es un hombre que ha estudiado pues bastante, Uh-huh. que conoce su iglesia, que se va por su iglesia y que está desde su trinchera luchando por su Uh-huh. mismo que hace que la apologética vaya encaminada a ¿Sí, ya me escucha? Aló, se está cortando, se está escuchando entrecortado. ¿Qué hacemos? Se está escuchando. ¿Será que Bueno, reiniciamos mire, la hermano, finalmente, en este tipo de temas que ya se llevan discutiendo, sí, no vamos
terminar nosotros hablando este asunto aquí y ahora, Ajá. ¿verdad? Ajá. Pues sí, ahí hay mucha tela por cortar, todavía hay cosas que quedan como pendientes de abordar, que sería interesante que viéramos, porque ya hemos visto cosas muy interesantes en tus posiciones y en las mías, que vale la pena contemplar, pero también yo creo que hay que seguir este tema, es importante llegar como a fondo y tratar de hacer las mayores claridades posibles. No sé. Mire, hermano, cuando se debate, por ejemplo, estamos en un juzgado y está debatiendo un abogado a favor y otro abogado en contra, la finalidad no gana aquel que convence al otro abogado, ¿verdad? Eso no va a suceder. Aquí la circunstancia se plantean los argumentos y es ya el auditorio, en el jurado, en el caso de los tribunales y en el caso nuestro, pues, el auditorio, de que finalmente queda con algo bueno de platicar. Sería bueno que usted comente el por qué a usted sí se queda con lo suyo. Yo comento por qué me quedo con lo mío y finalicemos este debate que ya se agarró sus dos ahorita. Pensaba yo que fuera está muy bueno, pero la verdad es que ha sido muy agradable compartir contigo y de verdad ojalá podamos tener más debates en este ambiente, en este espíritu, en esta hermandad. Y bueno, pues sí, yo creo que podemos decir, yo creo que para finalizar, cada uno por qué se queda con su bautismo, ¿sí? Los argumentos y de pronto también, bueno, pues tú ya dijiste por qué no aceptas el bautismo católico, o al menos entendí que ya diste tus razones. Claro que si no las has dado, pues también es el momento de que nos digas entonces por qué no aceptas el bautismo católico y por qué si te quedas con el tuyo, con el que ustedes practican. Entonces, adelante. Bueno, ya a manera de conclusión, mi hermano, yo también deseo agradecerle por todo el tiempo que nos ha dado, por el ambiente en que hemos podido conducirlo. Se me hace bien. ¿Qué puedo decir? Bautizarse es un paso que tiene que dar el cristiano que quiere estar en obediencia con la palabra de Dios, el cristiano que quiere seguir las enseñanzas de Jesús. Ese es un paso que tiene que dar. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos y somos bautizados, seremos salvos, y esta es una invitación que Cristo mismo nos hace, ¿verdad? Que también le hizo a sus discípulos ir por todo el mundo, bautizar, hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el día de hoy nosotros somos prueba de esa evangelización que ha llegado a todos los extremos de la tierra, sin importar que no venimos del linaje de Abraham. Hemos escuchado el llamado del Señor y el decir, yo creo, ¿verdad? Sí, yo me considero discípulo de Cristo, yo acepto esa invitación del Señor a morir con Él, a ser sepultado con Él en el bautismo, como dice Colosenses 2, y nacer una nueva criatura, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el compromiso, claro, arrepentirse. ¿De qué sirve un bautismo si no hay un arrepentimiento? ¿Cómo puede uno ser perdonado si no lo hay? Es la palabra del Señor, arrepentidos y convertidos, y bautice cada uno, ¿verdad? Entonces, claro, aceptando nosotros la invitación del Señor a irnos, aceptando la invitación del Señor a querer caminar de una manera en la vida, es por eso que sí, en algún momento de mi vida yo tomé esa decisión, yo me bauticé, entregué mi vida al Señor. Muchos fieles católicos lo hacen de grandes, ¿verdad? Y vale, porque vale, y porque creen, porque se hacen discípulos, porque se arrepienten y quieren tener, ¿verdad?, ese paso de obediencia para con Dios. El bautismo que nosotros llevamos, yo quedo con esta forma, porque bueno, en la Biblia las personas que se bautizaron, pues lo hicieron de la misma manera, a mi punto de vista, lo hicieron de la misma manera. Católicos lo hacen de esa manera, ya lo dije, pues yo me quedo con él, ¿no? Yo confío, igual que usted, tal cual, en el caso de
mujer embarazada que tenía a su bebé, que falleció en el vientre de la madre. Yo confío en que Dios es fiel, yo confío en que Dios es bueno, y veo que su iglesia también, y que no pasa nada con este bebé, él no se condena por haber sido bautizado. Nosotros también creemos eso, que Dios es bueno, que Dios comprende, que Él nos entiende, y que Él entiende las circunstancias particulares de cada quien, ¿verdad? Bueno, adelante, mi hermano. Bueno, pues, a ver, yo creo en que el bautismo, primero que todo, es la forma como uno entra a ser parte de la iglesia, no existe otra forma. Por eso es importante que el niño, desde que él nace, sea parte de la iglesia, y eso se logra a través del bautismo exclusivamente. En segundo lugar, para que el niño pueda recibir el Espíritu Santo en su vida, porque dice la palabra que a través del bautismo llega la promesa del Espíritu Santo, que es para todos, ¿sí? En Hechos 2 él nos muestra y nos dice inclusive que la promesa es para nosotros y nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, al no haber una determinada edad para determinar quién es hijo o no, sino que se es hijo desde el momento que se nace, entonces pues nosotros tenemos entendido que la promesa también es para nuestros hijos. Ahora, con lo que hablamos del Mateo 28, 19 y 20, lo que significa la palabra nación o gentes, o bueno, la misma palabra en griego, es un sentido grupal, es un bautismo de grupo, que en sus primeros tiempos fue un bautismo de que toda la familia se bautizaba al tiempo, porque eran los primeros cristianos. Ya después, con el tiempo, ya en las siguientes generaciones de cristianos nacían bebés y lo que se hacía era actualizar el bautismo. Pero la idea es que el bautismo estuviera vigente en toda la familia. Ahora, otra razón por la cual para nosotros el bautismo es importante es que el bautismo salva, ¿sí? La Biblia nos enseña, por ejemplo, en una cita, la cita en las cuales ustedes tienen el principal fundamento de su doctrina, que es Marcos 16, nos enseña que el bautismo salva como tal. Dice que el que crea y se bautice será salvo. Y ya, bueno, pues en una de las cartas apostólicas dice que el bautismo nos salva y que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, o sea, ya como tal sumergirse, lo dice el apóstol, no consiste en lavarse, no consiste en sumergirse, sino en pedir una buena conciencia en Dios. Y en ese sentido, entonces, en el bautismo nosotros pedimos que el niño pueda, al recibir el Espíritu Santo, tener una buena conciencia durante su vida. Y en ese sentido, yo soy salvo desde el momento que soy bautizado. Y a mí me han hecho una pregunta muy interesante muchas veces, que dicen, bueno, y si el niño se bautizó y después sigue pecando, entonces se salva. ¿No se supone que el bautismo salva? El bautismo salva, sí, pero en este sentido, el bautismo es una forma de entregar un regalo, y el regalo es la salvación. Tú en el bautismo dices, aquí está la salvación, la tienes, ya eres miembro de la iglesia, y por ser miembro de la iglesia de Jesucristo eres salvo. Y con el tiempo, a través de los años, es nuestra responsabilidad cuidar ese regalo de salvación, mediante el testimonio, mediante el amor, mediante muchas formas. Ya no entraríamos en el terreno de las buenas obras, el terreno de la fe, y bueno, eso nos vamos para otro tema. Pero lo importante es que para nosotros el bautismo es necesario, porque es salvación, es pertenencia a la iglesia, es perdón de pecado, del pecado original, de esa mancha de pecado que hay en nosotros, y es un elemento importante para pedir la buena conciencia de nosotros y nuestros hijos, porque recibimos el Espíritu Santo. Entonces, por todas esas razones, yo me quedo con el bautismo de familias que practicamos en la Iglesia Católica. Bueno, el bautismo en Jesús, que es el bautismo de familias a través del jefe de familia.
del jefe de hogar, valga, perdón por la redundancia, el bautismo que llega a toda la familia a través del jefe de hogar. En ese es el que nosotros creemos y esas son las razones por las cuales yo digamos creo firmemente en este bautismo. Ya, te agradezco mucho. No, sí, mi hermano, le agradezco por la oportunidad y bueno, por sus credenciales. A mí me interesaba mucho tocar el tema de las falacias, la moral cristiana para utilizarla, si es válido, si no, siendo una persona egresada de una universidad donde estudió política, seguramente tiene usted mucho conocimiento al respecto y era para mí el tema principal a tocar. La verdad yo no pensaba centrar en el bautismo el tema, ya se lo había expresado usted ayer, que fue que más nos quedamos. Mi tema era hablar con usted lo que es la falacia para la defensa de la fe, y de pasadita tocaríamos algunas falacias respecto al bautismo, ¿verdad? Sí, claro. Que son utilizadas por algunos católicos. Yo le agradezco por el tiempo, realmente, mi hermano, le agradezco porque pues, de alguna manera u otra pues, supimos conducir este debate en un ambiente de cordialidad. Y sí, bueno, es un placer para mí. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Quiere usted de que hagamos una oración final? Sí, y espero que no sea el último debate que tengamos. Eso sí, tenemos que mejorar un poquito la organización, pero yo creo que en términos generales el gran ganador son las personas que nos escuchen, ¿no? Que aprendan, que puedan tomar argumentos, sopesar y tomar una decisión. Ni yo puedo decir que tú ganaste, ni tú vas a decir que yo perdí. O sea, ese no es el sentido, esto no es una guerra, es una exposición de ideas donde las confrontamos en sana paz, en amor, y bueno, ya el que toma la decisión es el público, la gente. Ellos sopesarán y verán. Ojalá. Tal cual como lo dijimos en un principio, hermano, o sea, una nación musulmana nos matarían a los dos por igual. Claro. Sí. Desafortunadamente muchos apologetas en la actualidad toman el camino de la agresión, tanto del lado de usted como del mío. Con usted quise llevar un ambiente de cordialidad, porque así tuvimos la oportunidad de intercambiar línea. Quise debatir con usted, porque pues, haz de cuenta que a mí me llegan retos para debatir, no sé. Sí, millones, eso sí, no faltan. Y entonces, son gente que empieza a gritar y a vociferar tonterías, eso sucede a menudo. Sí, mi hermano, pero sin embargo, no a todo el mundo le acepto los debates porque no me gusta, ¿cómo se diría? Me gusta que con la persona que yo intercambie argumentos sea una persona que tenga una preparación adecuada. Un fundamento, claro. Sí, porque imagínese, o sea, en el caso, por ejemplo, de Harvin Sagastume, que él debate con un hombre que no sabe leer, pues no se me hace algo adecuado. En el caso, digo, bueno, usted está preparada, me parece bien, es interesante hablar con una persona preparada, ¿no? Claro. Este caso, sí, ustedes por su doctrina y intercambiamos dudas, intercambiamos argumentos, y como dice usted, la gente es la que tomará la decisión de pues esto está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sería en este tipo de debates. Mi intención para con usted no era hacer un debate, usted ya había planteado ayer, que lo que quería era hacer una plática, donde vamos dos platicar en un ambiente tranquilo. Parece que sí pudimos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, el ofrecer una plática interesante. Son 2 horas, pero yo creo que sí habrá más de uno que se lo chute completo. Pues sí, mi hermano, en alguna ocasión pudiera ser la salvación por fe, que es lo que creemos nosotros, ya que usted conoce el tema, podría ser un buen tema ese, mi hermano. Podría ser un buen tema. Ya que usted lo conoce, eso sería un buen tema. Sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo y en un tiempo sí. ¿Sí, mi hermano? Listo. Y yo te propongo también, porque es un tema que quiero tratar y que hemos tratado aquí muy por encima, es sobre el fenómeno de este tipo de apologistas que han surgido. ¿Por qué surgen estos apologistas? Yo no sé si llamarlos apologistas, porque a pesar de que digamos que su lógica algunas veces puede ser correcta
y muy audaz, su actitud no va con la apologética, no es apologética lo que hacen ellos, es un show al estilo Laura en América, o bueno, todos esos talk shows donde sale el amante y todo eso y se agarran a golpe y creen que eso es apologética, ¿no? Eso es amarillismo. Entonces yo quiero que también analicemos ese aspecto, los aspectos humanos, los aspectos grupales en el sentido de pertenencia, cuáles son las motivaciones que llevan a este tipo de personas a hacer una práctica de la apologética tan deplorable. Entonces, pues sí, mi hermano, sería bueno hacer una plática al respecto. Ya nos pondremos de acuerdo, mi hermano. Pues vamos a terminar con este video, que seguramente será de bendición para más de uno. Y pues yo le invito a que usted dirija la oración en la primera parte y que, si me permite, yo concluya. ¿Me parece bien? Perfecto, hermano. Listo. Amado Señor, te damos gracias por lo que has estado en medio de nosotros. Señor, tú has sido testimonio en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que cada día más se puedan generar más puentes, más lazos de conversación, de diálogo fraterno, de confrontación de ideas, pero en el amor, en la civilización, que seamos seres humanos, que nos portemos como hijos de Dios. Yo te doy gracias por este hermano, por lo que él cree, Señor. Tú sabes que aunque no compartamos la misma fe, compartimos el mismo Salvador. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te pido por todos nuestros hermanos separados que están por fuera de la Iglesia Católica, Señor. Te pido por nuestros hermanos católicos que están perdidos, y aquellos que aún no están formados, Señor, te pedimos por ellos. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos evangélicos que creen estar formados y no lo están, o que viven una vida doble o con problemas. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que viven una vida en conflicto. Te pedimos que seas tú sacándolos, restaurándolos, que sean iglesia viva, que puedan llevar tu evangelio a todas las naciones, que entre todos podamos tener una fe viva y eficaz, una fe que mueva montañas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me has dado de conocer a mi hermano, de podernos poner en contacto. Te doy gracias porque yo sé que esta plática va a servir de edificación para muchos. De alguna manera o de otra hemos podido exponer las razones de nuestra fe, las razones del por qué nosotros creemos que sí, bautizarse es algo que todo cristiano debería de realizar, que todo cristiano debería de hacer de acuerdo a tu voluntad, que es bueno y es agradable ante tus ojos, Señor, que nosotros decidamos morir al pecado, que nosotros, Señor, entreguemos nuestra vida a ti, que tengamos un nuevo nacimiento. La salvación es gratuita, pero no fue barata, costó mucho. Y ¿cómo escaparemos de tu palabra si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Te doy gracias por la vida de mi hermano, por la vida de su familia, y te pido que nos ayudes a los dos, que nos permitas que cada vez que abramos la Escritura para estudiar la defensa de nuestra fe, sea tu Espíritu el que nos ayude, el que nos dé el entendimiento, el que nos muestre el camino que debemos llevar, y que demos un buen ejemplo, porque hay gente que sigue los ejemplos de los apologetas, y tiene razón mi hermano. Tenemos que acabar con esas malas prácticas apologéticas, Señor, y solamente tú, con tu divina sabiduría y amor, utilizar argumentos sabios, llenos de amor, para que podamos nosotros tener un intercambio agradable, como debe ser. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues Dios me lo bendiga, mi querido hermano. Dios te guarde, hermano, y estamos en contacto. Muchas bendiciones para ti. Un abrazo fraterno. Gracias, hermano. Dios le bendiga y que le vaya muy bien en su ministerio. Dios le bendiga. Gracias, Dios te guarde.